No, es que se va a pagar esto. Bien, en Tailandia ocurre exactamente lo mismo. Esta es la variación de los viajes en bus y este es el aumento de los viajes en metro y en tranvía. Ocurre exactamente lo mismo. Y respecto a los subsidios, estos son los metros más grandes del mundo, son los 16 metros más grandes del mundo, y acá está el de Londres específicamente, y la verdad es que la mitad de los metros del mundo cubre sus costos operacionales o incluso generan utilidades, generan excedentes, y algunos otros que sí requieren algún subsidio, ¿sí? En el caso de los buses de Londres tienen un subsidio que se ha ido bajando, y es una discusión más de tipo política, pero en el caso de Londres lo interesante, no se alcanza a ver bien, pero después cuando tengan la presentación, sí, ahí va a estar clarito. En el caso del metro, genera excedentes. En el caso de los buses, genera un subsidio o un déficit de cerca de un 30%. Y en el caso de los tranvías, no se alcanza a ver ahí, ¿cierto? Los trenes de cercanía, el resto de los sistemas ferroviarios, genera un superávit de 8%. Por lo tanto, desde el punto de vista operacional, y lo mismo que ocurría en Santiago y en las otras ciudades, el costo operacional del metro es más barato porque tiene economías de escala que son muy fuertes. Si ¿cuál es la discusión? La inversión. Efectivamente, la inversión en metro es mayor, pero esa no es una inversión en un medio de transporte. La inversión en metro es una inversión para la ciudad. Lo que está dando es dando sustentabilidad al sistema de transporte. Está dando garantía a las futuras generaciones. Está dando confiabilidad. Está reduciendo las brechas de tiempo de viaje. ¿Cómo estamos? Me están distrayendo la audiencia. Ya, enchufado, no se va a suspender. Entonces, si se fijan bien, hay varios patrones que se van repitiendo en las grandes ciudades del mundo. Y lo mismo, esta es la tasa de la razón entre ingreso y costo, ¿cierto? En el caso de los buses de las grandes ciudades, la mayoría recibe subsidio. Y en el caso del metro, la mitad recibe subsidio, pero en general el subsidio que requiere operar metro, en promedio, es menor que el que requiere operar buses. Básicamente, ¿por qué? Porque los costos operacionales por pasajeros son menores y porque las tarifas que puede cobrar metro es un poco mayor, porque ofrece una mucha mejor calidad de servicio. No solo es el doble de rápido, sino también tiene una confiabilidad que vale mucho. O sea, uno cuando se sube al metro, uno sabe exactamente a qué hora va a llegar. Milimétrica, por segundos de diferencia, ¿sí? Y lo que conversábamos ayer también en la reunión que tuvimos, en el panel que tuvimos, ¿sí? En Transmilenio, alguien que se demora 1 hora en un viaje que es común, absolutamente común, y más también. Alguien que se demora 1 hora, ¿sí? Con metro se demoraría como máximo media hora, podría demorarse 20 minutos incluso. Supongamos media hora, la mitad. Se ahorra media hora en la mañana, media hora en la tarde. 1 hora al día. Lo multiplicamos por 5, son 5 horas a la semana. Lo multiplicamos por 22 para llevarlo al mes, son 22, ¿cierto? 1 hora al día, 22 horas al mes, y si lo llevamos al año, son como 220, 240 horas menos, ¿cierto? O que dispone 220 horas libres adicionales a su calidad de vida. Eso es más que la jornada mensual laboral de una persona. Es decir, las personas que pueden tener el privilegio de vivir cerca del metro tienen un mes más de vacaciones, por decirlo de alguna forma. O un mes más para, a lo mejor, trabajar más, ser más productivo y tener más ingresos. O hacer otras cosas. Y eso, la verdad, es que no lo consideran ninguno de los promotores de Transmilenio y se fijan solamente en el costo de inversión, que es apenas una pequeña fracción de las variables completas que hay en la discusión. Este gráfico a mí me gusta, uno puede ver cómo ha ido evolucionando el metro. Acá están los kilómetros de metro a lo largo del tiempo, son los metros como más antiguos y algunos más recientes. Vean, por ejemplo, Nueva York, entre 1910 y 1920 aumentó 200 kilómetros en 10 años. ¿Usted cree que el ingreso per cápita de Nueva York en esa época era mayor que el que tiene Bogotá hoy en día? Por supuesto que no. Por supuesto, hagan cualquier ejercicio corrigiendo por tasa de inflación, se van a dar cuenta que no. ¿Sí? Y los chinos están construyendo una velocidad pero sorprendente. De hecho, este gráfico lo construí el año pasado y Shanghái ya superó los 600, o sea, tengo que actualizar este gráfico. Hay ciudades, por ejemplo, como Nanjing, como Shenzhen, que tienen 200 kilómetros de metro y que tienen 7, 6, 8 millones de... que son lo mismo que Bogotá. ¿Sí? Y uno ve las ciudades latinoamericanas tremendamente tímidas. Probablemente la que más ha avanzado en los últimos 20 años, 30 años ha sido Santiago, pero sigue siendo un avance tímido. Por ejemplo, las ciudades chinas construyen 33 kilómetros por año, 31. ¿Cuánto es la línea que han anunciado ahora? ¿Cuántos kilómetros? ¿17? ¿27? 20, por ahí. O sea, los chinos construyen eso y más todos los años. Todos los años invirtiendo. Y una inversión de largo plazo, una inversión para la ciudad.
y acá están las ciudades latinoamericanas, chiquitito. Y uno ve, por ejemplo, cómo han ido expandiéndose las ciudades que tienen metro en China, y ve, por ejemplo, Beijing, la proyección para el 2020 son 1000 kilómetros. 1000 kilómetros de metro. Y el ingreso per cápita de estos gallos es 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 dólares máximo per cápita, y el de Bogotá, corrigiendo por poder de variedad de compra, debe estar en torno a los 15 o 17.000. Entonces no es un tema de plata. Esto no es un tema de plata, ¿sí? Es un tema de voluntad política. Por ejemplo, este es Shanghái, que es el más dramático de todo. Es Shanghái en el 93 empezaron a construir el metro. Lo inauguraron 2 años después. En el 93 empezaron a construir el metro, y miren cómo creció, 2015. Y esta, voy a poner acá después el gráfico del 2018, que va a llegar a 800 kilómetros. Y miren otras ciudades que son incluso del tamaño de Bogotá y tienen muchísimo. Este, por ejemplo, Shanghái, si este es Seúl, y este acá son mis muy orgullosos 103 kilómetros de metro de Santiago, que va a llegar a sentir. Pero miren la diferencia, miren cómo se ve. Se ve pero de juguete, parece una red de juguete. Esta escala, este es un gráfico de esta escala que también está en internet, lo pueden encontrar. Y acá, por ejemplo, uno ve los kilómetros de metro, y acá está la población de la ciudad en millones. Acá tenemos 103 en Santiago, y el próximo, entre este año y el próximo llegamos a 140, entonces por eso pongo eso. Pero miren estas 3 ciudades, China, del mismo tamaño equivalente. Recuerden que las estimaciones de población nunca son exactas, uno nunca sabe muy bien cuál es la población de Bogotá o qué es lo que defines como Bogotá o como Santiago, pero es del orden. Hay 3 ciudades chinas que tienen sobre 200 kilómetros de metro, con la mitad del ingreso per cápita. Algo sobre los BRT, cuando dicen, no, es que los chinos están construyendo un montón de BRT. Mentira, mentira. ¿Hay BRT en China? Sí, hay BRT en China. En Europa casi no hay, en Estados Unidos tampoco, en Oceanía muy poco, y los que hay funcionan más o menos nomás. Pero en azul está el metro y en rojo están los BRT. Acá uno dice ya, en Suzhou hay un poquito más de BRT, ya, ok, te regalo esa ciudad. Pero miren el resto, los trenes ligeros. Esta es la realidad. Entonces, no, es que el BRT de Guangzhou mueve 25.000. Pero en Guangzhou tenéis 9 líneas de metro. Que haya un BRT es casi anecdótico, ya, ok, está bien, te felicito, bien por ti, pero... Y acá está, por ejemplo, la velocidad de los BRT en la ciudad de China, y acá está la capacidad. Acá está Guangzhou, que es el que yo les decía, 25.000, 27.000, pero son 17 kilómetros por hora. Transmilenio, yo hice varias mediciones, ya realicé varios viajes distintos, y la velocidad promedio es 14 kilómetros por hora. El metro más lento de Santiago, el más lento, que es la línea 1, en que la estación está muy pegadita, tiene que parar más el tren y por lo tanto es más lento, tiene 28 kilómetros por hora, el doble. Y hay otras líneas, que las estaciones están más separadas, en que anda 40 kilómetros por hora. Es decir, la velocidad del metro es el doble o el triple. Y el metro es capaz de mover 40, 45.000, 50.000, pero fácilmente. Hay algunos metros que incluso llegan a los 60.000. Ya, a 80.000 todavía no conozco ninguno operando. ¿Sí? Habría que ver si es que con algunas tecnologías. Pero fíjense bien, los que tienen más velocidad no mueven a nadie. De hecho, fíjense bien, de todos estos, que son cerca de 20, hay solo uno que tiene más de 10.000 pasajeros, incluso 9.000. Hay solo uno, que es el de Guangzhou, que tiene más de 9.000 pasajeros por hora. O sea, lo que estamos viendo acá en Transmilenio es una exacerbación del sistema. Es un sistema que es lento, que indigna a las personas desde el punto de vista de dignidad, no solo de frustración, ya que se va a deteriorar, ¿cierto? Y que está hipotecando el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, como muy bien dijo Jaime. El caso de Londres, pista exclusiva, esos los double deck, esos buses de 2 pisos tan clásicos, es el taco. Y acá tenemos otro, el caso de Oceanía, vías exclusivas, y en todos casos ocurre lo mismo. El caso del Metropolitano de Lima, la Cuncunita de buses. ¿Cuántas veces han visto esa Cuncunita de buses acá en Bogotá? Todos los días, todos los días. Brisbane, Australia, lo mismo, pista exclusiva. ¿Y Bogotá? ¿Qué pasa en Bogotá? Bueno, estas imágenes se las rodeo a ustedes, ya las conocen. Y estas colas, a veces de 120, 140 metros, a la intemperie, si cuando está lloviendo, la verdad que eso sí que es poco digno. Y se hace frío peor. Y si la persona trabajó 10, 11 horas en la mañana y tiene que estar caminando como la marcha de los pingüinos así, eso es poco digno. Eso es destruir la calidad de vida de las personas, destruir la dignidad de las personas. En el metro hay horas peak, por supuesto que sí, pero resulta que la gente está protegida, está en una estación donde está protegida la lluvia, donde no hace el frío que hace afuera.
No estás informado, no tienes información. La información en los andenes es espantosa, yo la vi. ¿Sí? Decía 2 más, tiempo de llegar. Y pasaban 6, 8 minutos y todavía no llegaba el bus. Entonces la calidad de información es muy mala. El ranking Movie del 2014, la peor congestión de Latinoamérica está en Bogotá. Entonces tenemos la ciudad con más BRT en el mundo. No, los BRT. La ciudad con más BRT en el mundo. Tenemos 50% de restricción a los autos. 50%. Y tenemos la ciudad más congestionada de Latinoamérica. ¿Qué nos estamos equivocando? O sea, algo no calza. Hay un error en alguna parte. Y acá hice, bueno, una serie de diagnósticos, no quiero detenerlos, pero aquí destaqué 8 puntos de lo que me tocó recorrer y revisar de Transmilenio, después lo pueden ver, no quiero. Y esto es, bueno, la imagen que mostramos con ese metro, con el Transmilenio, 138 kilómetros. Esto, como decía Jaime, no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Por qué? Porque si queremos que este nuevo funcione, le va a tener que quitar a este. Estos de acá van a tener que parar para que pasen esto. Eso ocurre acá, eso ocurre acá, eso ocurre acá, eso ocurre acá, acá, ocurre en todas partes. Es lo que se conoce un juego de suma cero. La superficie es infinitamente compleja. Y por la superficie compiten muchas cosas, muchos servicios, muchas necesidades de todos nosotros: salud, educación, comercio, trabajo, oficina, vivienda. Para que anden destruyendo la ciudad, para un sistema de transporte público que tiene una velocidad promedio de 14 km por hora, cuando dicen que si tuviéramos 300 kilómetros, ahí sí que sí. Falso, no va a ocurrir. En Santiago vengo escuchando el mismo argumento de las mismas personas. No, es que si le ponemos GPS a los buses, ahí sí que sí. Todos los buses tienen GPS. No, es que si le ponemos subsidio, porque el subsidio es técnicamente eficiente, empieza con un discurso, ahí tiene 44% de subsidio. ¿Ya? No, es que si le ponemos infraestructura dedicada, corredor citado, 220 kilómetros de infraestructura dedicada. Y no para de perder pasajeros, no para de empeorar los tiempos de viaje en Santiago, ¿cierto? Las frecuencias empeoran, todos los indicadores objetivos empeoran, pese a que le han puesto plata, le han puesto infraestructura, pero siempre te van a dar una excusa. No, es que los malos tenéis que eliminar los automóviles, tenéis que tapizar las autopistas para buses, tenéis que subsidiar, y ahí sí que te va a funcionar. No va a ocurrir, no va a ocurrir eso. ¿Y por qué? Bueno, estoy llegando al fin de la presentación, espero que no me haya extendido mucho, no haya aburrido mucho. Esto es lo que ocurre. Para que estos pasen con verde, estos tienen que estar con luz roja. Eso se conoce como un juego de suma cero. Si uno gana 1, el otro pierde 1. Si uno gana 2, el otro pierde 2, de tal forma que la suma siempre es 0. ¿Sí? Y acá está un buen ejemplo de los juegos de suma cero. Si este quiere llegar para acá, le va a quitar a este, y viceversa también. Y los buses ocurre eso, y en el metro no ocurre. Justamente los metros operan en desnivel. Por lo tanto, ese conflicto, esa complejidad no ocurre nunca. Y por eso el metro es tremendamente eficiente. Y este es un estudio que hicimos en 2015 para ver los déficits de metro en las ciudades latinoamericanas, corrigiendo por población, densidad, superficie e ingreso per cápita. Es decir, correlacionamos los kilómetros de metro con todas esas variables y vemos quiénes están sobre el promedio y quiénes están bajo el promedio. ¿Cierto? Lo hicimos para ciudades latinoamericanas y para la OCDE. Siempre le gusta compararse como la OCDE, es como el benchmark típico. Y ahí empezamos a ver cuál es el déficit. Es decir, si agarramos las ciudades latinoamericanas y la comparamos con la ciudad clon de la OCDE, vamos a llegar a que Bogotá tiene un déficit, esto es 2015, ahora llega el suyo sin duda, de 161 kilómetros de metro. Es el déficit que tiene hoy Bogotá en metro. Y no lo van a arreglar con los Transmilenios. Acá hay evidencia, hay antecedentes objetivos suficientes para que vean la real complejidad del tema que estamos hablando. Y respecto a la discusión del metro superficie o el metro soterrado, por supuesto que lo ideal es que el metro sea soterrado, que duda cabe. La recuperación de la superficie, las alamedas que se pueden generar en la superficie, ciclovía, ensanchamiento de veredas, parques, plazas, la verdad es que la calidad de vida es infinita con los metros soterrados, por supuesto que sí. Pero también son un poco más caros. Hay algunos lugares, como mencionábamos, ¿cierto?, en que efectivamente por arriba no lo puedes hacer, porque tendrás que destruir todo y ahí a lo mejor equivale. Pero en términos promedio, el metro en la superficie, en viaducto, no en la superficie, dice en viaducto, ¿sí?, es un 30% más caro que el metro soterrado. Entonces la pregunta que tienen que hacerse ustedes, como sociedad, como bogotanos, ¿qué prefiero? ¿30 kilómetros de metro en viaducto o 20 kilómetros de metro soterrado? Es una discusión que es legítima.
Porque a lo mejor digo, no, yo quiero 20 kilómetros de metro soterrado porque la ciudad queda todo cachete, en la superficie queda maravilloso, espacios públicos, áreas verdes, parques, veredas, todo maravilloso como Europa. Pero hay que decir, pues ahí que estáis dejando 10 kilómetros sin metro a estos sectores que son súper postergados. Entonces es una discusión que no es fácil. No es fácil. Ahora Santiago, las últimas 2 líneas que se han inaugurado ahora y las futuras, es todo soterrado. Es una decisión política que ya se tomó, ¿cierto? Es un poco más caro, pero una decisión que ya se tomó porque le da una sustentabilidad a las ciudades en el largo plazo que Transmilenio, por supuesto, no le da en ningún caso. Última lámina, conclusiones. Bueno, las ciudades seguirán creciendo, especialmente en Latinoamérica, y la infraestructura es fundamental para hacerse cargo de eso. ¿Sí? Infraestructura de vivienda, de vialidad, de transporte público masivo. Segundo, las grandes ciudades del mundo, con buen transporte público, expanden fuertemente el metro y los trenes urbanos. Y todas estas 2 conclusiones son consecuencias de antecedentes empíricos. No es un juicio, no es lo que yo creo, o no es que mi estudio dice, no. Revisen Internet, revisen la web, revisen los datos de las agencias oficiales. Transantiago es un sistema fracasado. Futuras autoridades ya planearon eliminarlo. Los principales candidatos a la presidencia, las elecciones son ahora en noviembre. La primera vuelta en noviembre, la segunda vuelta en diciembre. Los principales candidatos ya se comprometieron a eliminar el Transantiago. No significa que eliminarlo de un día para otro, por supuesto que no, eso es una caricatura. Pero significa que van a invertir muy fuertemente en trenes suburbanos, trenes regionales, de cercanía, y en el metro, y van a llegar a 300 kilómetros. Y vamos a bajar de 6.500 a 4.000 buses. Y vamos a integrar la bicicleta a las estaciones de metro, vamos a integrar las combios o los taxis colectivos, los vamos a modernizar también, es decir, se va a generar un sistema mucho mejor. Los sistemas de metro son mucho más eficientes que los BRT en las grandes ciudades. O sea, acá no estamos hablando que todas las ciudades tengan que tener metro, por supuesto que no. Pero sí ciudades sobre 1 millón, sobre 2 millones de habitantes ya tienen que empezar a discutir seriamente. Y ciudades sobre 4 millones de habitantes es inaceptable que no tengan metro. No conozco otra ciudad del tamaño de Bogotá en el mundo que no tenga metro, no conozco. Yo creo que no existe. O sea, que me dicen, no, es que en África, en este país, puede ser. A lo mejor hay una ciudad africana del tamaño de Bogotá que no tiene metro. Pero no conozco ninguna otra. Ninguna otra. Bogotá tiene un déficit de 160 kilómetros de metro. El costo para la sociedad de postergar estos proyectos, sin duda alguna, es muy superior a la inversión. Costos de tiempo de viaje, costos de calidad de vida, costos de productividad, ¿sí? Costos de sustentabilidad y las oportunidades de equidad para los lugares más postergados, más alejados de los centros urbanos, de los centros de oportunidades. Todo eso, créanme, que tiene un valor económico cuantificable que es muy superior a lo que dicen estos gallos que los BRT, los Transmilenio son más baratos que hacer metro. Si uno mete todas las variables relevantes que nos hacen mejor ciudad, que nos permiten tener una mejor sociedad, si uno suma todo eso, es mucho más barato hacer metro. Muchas gracias. Doctor Luis, entonces vamos a darles nuevamente el espacio para que puedan realizar sus inquietudes. Ojalá que sean concisos con la pregunta concreta. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Hemos llegado a una conclusión y es que Bogotá es única. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Hay muchas ciudades que han resuelto sus problemas de movilidad en uno u otro sentido, pero Bogotá, nosotros nos podríamos dar muchas respuestas, digamos, a nivel sociológico, antropológico, lo que fuera, porque somos así, nos lo hemos presentado muchas veces, pero desde una visión externa como la